La academia y los tanques de pensamiento económico no están viendo en la reforma pensional la expropiación que la ultraderecha ha mencionado. Por el contrario, ven que ella soluciona la mayor parte de los problemas del sistema y que está jurídicamente sólida. La reforma pensional, que corría el riesgo de archivarse por falta de tiempo para su discusión en el Congreso, ya logró la aprobación de 58 de sus 94 artículos. Este lunes se discutirán los 36 restantes. Siguiente punto del orden del día. El gobierno accedió a bajar el umbral de cotización obligatoria en Colpensiones de 3 salarios mínimos a 2.3 salarios mínimos, equivalentes a 2.990.000 pesos mensuales. Pero ¿qué pasará con quienes devenguen más de este monto? Una persona con una pensión, por ejemplo, de 5 o 6 millones de pesos, tendrá un subsidio sobre los primeros 3 millones de la pensión, y un subsidio que es importante. Según los expertos, esta reforma cambia de manera radical el sistema pensional, eliminando la competencia entre el régimen público y privado, y logra resolver gran parte de los problemas. Resuelve los problemas de cobertura no a través del sistema pensional per se, sino a través del pilar solidario, que tendría una cobertura universal en las personas pobres y vulnerables. La reforma pensional sí resuelve algunos de los problemas, que son más que todo problemas para un universo de personas que cotizan y para algunos adultos mayores que nunca cotizaron y están en una situación de pobreza extrema. En el sistema actual es posible que una persona que devengue un salario mínimo en los fondos privados se pensione con 1.150 semanas y no con las 1.300 que pide Colpensiones. Ellos tendrían que pasar por fuerza al fondo público, pero aún no está claro si tendrán que cotizar 150 semanas más. Hay diferentes circunstancias que no favorecen siempre a las personas de menores ingresos. Entonces, lo que lo va a obligar es a cotizar, si es un hombre, por ejemplo, lo va a obligar a cotizar 150 semanas más. Aunque desde ya se habla de posibles demandas a algunos artículos, según Fedesarrollo, la iniciativa no tiene riesgos constitucionales. La gran mayoría de regímenes en el mundo tienen o un componente público o uno privado, pero con un sistema de pilares. En ese sentido, no veo riesgos constitucionales, al menos en esa materia. En lo que resta de la discusión se espera definir el régimen de transición y la garantía de los derechos adquiridos. Actualmente la reforma plantea que los hombres con más de 900 semanas de cotización y las mujeres con más de 750 semanas no tendrán ningún cambio. Según el gobierno, una vez se apruebe esta reforma, empezaría a regir desde julio de 2025. Sin embargo, varios sectores han sugerido que la entrada en vigencia sea a partir del 2026 para que Colpensiones tenga un año para adaptar sus capacidades. La reforma pensional apenas arranca en el Congreso, pero debe cumplir todos sus trámites en solo 2 meses. Como es posible que se hunda, el gobierno tiene un plan B para implementar algunos de sus apartes por la vía ejecutiva, como lo está haciendo en salud. Marta. Sí, Mónica, precisamente sin reformar la ley ni tampoco exceder el gasto, el gobierno asegura que está en la capacidad de poder aumentar el subsidio existente para los mayores de 80 años y también flexibilizar las condiciones para que las personas se puedan pasar de los fondos privados hacia el fondo público. La reforma pensional, que inicia su discusión este lunes en el Congreso, está en la cuerda floja por falta de tiempo, pues debe tener 4 debates antes del 20 de junio. Resolverle el problema a esa gente, a la gente que no cotiza. El Ministerio de Trabajo no descarta flexibilizar algunos puntos para que el proyecto no se hunda. Ya el gobierno ha modificado diversos aspectos de la propuesta inicial. Luego no es una propuesta inflexible. Sin embargo, el gobierno ya tiene un plan B por si la reforma pensional no se aprueba, como liberar la restricción legal que existe en la actualidad para los traslados de fondos privados a Colpensiones, teniendo en cuenta que la reciente sentencia de la Corte Constitucional, que se conoció esta semana, aunque no impide el traslado, hace más exigencias para el proceso. Pero de no pasar la reforma, el gobierno ya está analizando alternativas para que los colombianos puedan migrar libremente entre sistemas de acuerdo a la mayor o menor conveniencia entre regímenes en un sistema paralelo.
Asimismo, se buscaría que los adultos mayores de 80 años beneficiarios del programa Colombia Mayor pasen de recibir los actuales 80.000 pesos mensuales a 223.000 pesos, mientras que con la reforma esta transferencia cobijaría a mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65. El gobierno ya ha anunciado que va a aumentar la transferencia económica en el pilar solidario para adultos mayores desde 80 años, que es lo que permite actualmente el espacio fiscal desde junio. La columna vertebral de esta iniciativa, que busca que quienes ganen hasta 3 salarios mínimos y coticen en Colpensiones y quienes devenguen más de este monto coticen su equivalente en fondos privados, tendría poca modificación. Algunos sectores insisten en bajar este umbral a 1.5 salarios, propuesta que para el presidente Petro sería poco viable, pues les entregaría a los fondos privados las comisiones sobre 400 billones de pesos. Algunos congresistas les quieren regalar más, que ganen comisiones por la administración del flujo anual de cotizaciones, y por eso proponen bajar el pilar y que ganen por el acumulado que alcanza 400 billones. Una propuesta así llevaría a hundir la reforma pensional. La ponencia que se discutirá este lunes en el Congreso incorporó en el artículo 77 la oportunidad de traslado de 2 años para que los colombianos puedan libremente escoger el régimen que mejor les convenga. Los analistas del mercado laboral y la política fiscal están conformes con las cláusulas de la reforma pensional que el gobierno acaba de radicar en el Congreso. Para ellos se superan la mayoría de las injusticias del actual sistema y en especial el subsidio de los aportantes a pensiones de burócratas BIP. Marta Olaya. Mónica, para ellos la reforma se queda corta en fijar los aportes del sistema contributivo actual para que allí se pueda cubrir lo que les falta a los del régimen solidario. Mayor cobertura, eliminación de competencias entre el régimen público y privado, así como la reducción de los millonarios subsidios que reciben las altas pensiones, son algunos de los aspectos positivos que destacan los académicos de la reforma pensional que propone el gobierno Petro. La iniciativa busca crear un sistema mixto, es decir, público-privado, que tendría como pilares los regímenes subsidiados, semicontributivo, contributivo y ahorro individual, a fin de que todas las personas en edad de pensionarse puedan acceder a algún ingreso, teniendo en cuenta que tan solo 2 millones de adultos mayores cuentan con una pensión y reciben 80 billones de pesos del Estado, mientras que más de 5 millones de adultos mayores amparados por el programa Colombia Mayor reciben 2 billones de pesos para tener una mensualidad de tan solo 80.000 pesos. Para los académicos, esta reforma sí corrige esta inequidad. Había una gran deuda que ya habíamos reclamado desde muchos sectores, desde la academia incluida, y es esta coexistencia tan perversa que tenía nuestro país o que tiene hasta hoy entre dos regímenes, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, totalmente incompatibles. Pero naturalmente esos esfuerzos requieren de financiación y es importante que haya también aportes no solamente de los trabajadores de hoy, sino de aquellos pensionados que tienen las pensiones más altas. Y aunque muchos se oponen al aumento del aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, que proviene de los trabajadores que devengan más de 4 salarios mínimos, desde la academia incluso consideran que este debería asumir más. El aumento del aporte debería ser aún mayor para conseguir más recursos para financiar el pilar solidario y el pilar semicontributivo de quienes no alcanzan una pensión. Los académicos también aseguran que con el esquema de pilares se supera la inequidad en el sistema pensional, como por ejemplo subsidiar las pensiones de hasta 20 millones de pesos. Contrario a lo que dicta la equidad constitucional de financiar las pensiones más bajas, nuestro sistema pensional actualmente está financiando las pensiones más altas. Con el esquema de pilares yo creo que se superan estas dos cosas. Sin embargo, de los puntos que más preocupan tiene que ver con el artículo que establece que las pensiones de hasta 3 salarios mínimos las asumirá Colpensiones y en el caso de superar este monto, el excedente lo deberán cubrir los fondos privados, lo que podría generar problemas de sostenibilidad fiscal a futuro.